El poder no cae cuando la gente grita, no cae cuando las calles se llenan, no cae cuando el mundo observa. El poder cae cuando alguien deja de obedecer en silencio. Ese momento no aparece en las noticias, no tiene fecha, no tiene épica, es invisible, pero es definitivo. Maquiavelo lo sabía, Nietzsche lo intuyó, y la historia lo repite sin excepción. Porque el poder no se rompe desde abajo, se descompone desde dentro. Y cuando eso ocurre, la traición deja de ser un acto moral y se convierte en una ley natural. Todo régimen comienza con una ficción peligrosa, la idea de que el poder pertenece a quien gobierna. Spinoza advertía que los hombres creen mandar, cuando en realidad dependen. El gobernante cree controlar, pero vive sostenido por voluntades ajenas. Nada de lo que hace es verdaderamente propio. Todo necesita aprobación silenciosa. Todo necesita complicidad. Maquiavelo fue más honesto que todos. El príncipe no posee el poder. Lo administra mientras otros se lo permiten. Mientras ese préstamo se renueva, todo parece estable. Cuando se retira, no hay discurso, no hay fuerza, no hay propaganda que lo salve. El poder absoluto no existe. Existe obediencia prolongada. Durante años, el régimen parece firme. Los símbolos funcionan. Las instituciones repiten el mismo lenguaje. Las cámaras muestran orden. Pero por dentro, la estructura empieza a fatigarse. No porque el pueblo se rebele, sino porque los que sostienen el poder empiezan a preguntarse si aún vale la pena sostenerlo. Thomas Hobbes explicó que el miedo es el cemento del orden. Los hombres obedecen, no por amor, sino por temor al caos. Obedecen porque creen que sin poder todo sería peor. Pero Hobbes también dejó una grieta letal. Cuando el soberano deja de garantizar seguridad, el pacto se rompe, no por ideales, no por ética, por supervivencia. Aquí aparece el primer gran error del poder autoritario: creer que el miedo es infinito. Nietzsche llamaría a esto decadencia. Cuando el poder necesita castigo constante, cuando necesita amenazas diarias, cuando necesita enemigos permanentes, ya no es fuerte, es reactivo, es frágil, es viejo. El miedo funciona, hasta que deja de funcionar. Carl Jung explicó que todo poder prolongado infla el ego y expande la sombra. El líder empieza a creerse indispensable, empieza a confundirse con el Estado, empieza a pensar que sin él todo se derrumba y al mismo tiempo empieza a proyectar enemigos afuera, porque no soporta ver la amenaza interna. Aquí nace la ceguera. El gobernante vigila al pueblo, vigila a la prensa, vigila a la oposición, pero deja de mirar a su propio círculo. Jung lo dijo con una frase que parece escrita para el poder: lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. La traición no llega de sorpresa, llega porque fue ignorada. No es Maduro, nunca fue solo él, antes fue otro, después será otro. La historia no recuerda nombres, recuerda patrones. Michel Foucault advirtió que el poder no vive en una persona, vive en relaciones, en discursos, en incentivos, en silencios compartidos. Cuando esas relaciones se tensan, cuando los incentivos dejan de funcionar, cuando el silencio se vuelve incómodo, el rostro del líder se vuelve irrelevante. Roma no cayó por el pueblo romano, cayó cuando los generales dejaron de obedecer y empezaron a negociar su propio futuro. Las monarquías no cayeron por las masas, cayeron cuando las élites entendieron que ya no valía la pena proteger al rey. La historia no castiga la injusticia, castiga la ineficiencia del poder. Hannah Arendt observó algo aún más perturbador. Los regímenes no colapsan cuando son odiados, sino cuando se vuelven vacíos, cuando nadie cree, pero todos siguen fingiendo, cuando el sistema funciona por inercia, cuando la obediencia es automática,
Cuando el poder se convierte en trámite, el líder habla, los funcionarios asienten, las órdenes se repiten, pero el alma ya no está. Ahí el poder ya murió. Solo falta el anuncio. Aquí es donde la palabra traición deja de ser moral y se vuelve estructural. Maquiavelo jamás habló de traición como pecado. La entendía como consecuencia lógica. Cuando el príncipe deja de ser útil a los grandes buscan otro equilibrio, no por valentía, no por ideales, no por justicia, por cálculo. Nietzsche diría que es la voluntad de poder, buscando una nueva forma. El poder no desaparece, se desplaza. Todo líder cae solo. Primero pierde aliados, luego pierde información, después pierde contacto con la realidad. El círculo se reduce, las decisiones se retrasan, las verdades se filtran. Spinoza explicaría que el gobernante termina esclavo de sus propias pasiones. El miedo que usó para gobernar se convierte en el miedo que lo paraliza. Desconfía de todos, escucha a nadie, reacciona tarde. El poder se vuelve rígido y lo rígido se rompe. Aquí aparece una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. El pueblo sufre, el pueblo resiste, el pueblo aguanta, pero no decide el final. Hobbes lo dejó claro. El soberano cae cuando ya no puede sostener el orden, no cuando el pueblo despierta. El pueblo presencia la caída, no la ejecuta. El momento final nunca es épico. No hay multitudes celebrando. No hay discursos finales. Hay una reunión privada, una decisión silenciosa, un acuerdo no escrito. Foucault diría que el poder simplemente se reconfigura. El líder cae y la estructura busca sobrevivir sin él. Nada personal, nada emocional, funcional. El poder no cae por justicia, no cae por verdad, no cae por el pueblo. Cae cuando deja de ser útil, cuando deja de proteger, cuando deja de servir. Entonces, la traición no es un acto heroico, es una consecuencia, y esa es la ley más antigua del poder. El poder nunca anuncia su final, nunca avisa, nunca se despide. Simplemente, un día, deja de ser sostenido. No cae por justicia, no cae por verdad, no cae por el pueblo. Cae cuando quienes estaban cerca del trono deciden que ya no vale la pena seguir ahí. La traición no es el problema, es el síntoma. Y mientras el mundo mira las calles, la historia se escribe en silencio. Si quieres entender cómo funciona realmente el poder, si quieres ver las reglas que nunca se enseñan, las que operan cuando nadie está mirando, este canal es para ti. Suscríbete. Aquí no hablamos de política, hablamos de poder, de traición y de las leyes invisibles que gobiernan el mundo. Y recuerda esto, el poder no cae cuando lo atacan, cae cuando deja de ser defendido.